En el 100.2 de la FM, Radio Municipal de La Línea. Tu radio. Nacía en 1912 y aunque está a punto de cumplir 100 años, ha sido, es y siempre será menor de edad. La Radio Municipal de La Línea presenta Centenario. Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandará. Un programa semanal dedicado al centenario de la Real Balompédica Linense, producido y dirigido por la comisión delegada de este evento histórico para La Línea. Balona, balona, arriba quedará. Señoras y señores, muy buenas tardes. Empezamos encuentro con el centenario. Hasta que venga Rafael Boza, pues aquí estamos con... Bueno, tenemos una sorpresa preparada, pero mientras viene nuestro presentador, vamos a presentar, valga la redundancia, a nuestros dos queridos compañeros, como son Juan Macías, buenas tardes. Buenas tardes. Y don Antonio García Calvo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de los hermanos Vázquez. ¿Qué les parece? Hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pues por eso nada más que nada menos Juan y Antonio nos van a hacer una pequeña semblanza, una pequeña sinopsis de lo que han sido estos dos jugadores en la balompédica. A quien queráis, alguno de los dos, o Juan o Antonio, podéis empezar. Yo prefiero que sea Antonio, que vivió más directamente la época de los Vázquez, el que se refiera. Yo al que más vi jugar fue a Juan en su última etapa, cuando volvió a la balona. Así que le cedo la palabra a Antonio y después yo, si acaso, pues Antonio, hago alguna cosita. Bueno, pues... Por orden cronológico. En primer lugar, voy a decir que yo soy muy amigo de toda la vida de la familia Vázquez. Empezamos a trabajar con 14 o 15 años juntos, uno en un sitio, otro en otro, él en una sastrería, mi hermano en otra sastrería y yo en una oficina para empezar ya a hacer números. Tenedor de libro quería yo hacer. Bueno, voy a empezar por Miguel, que es el más mayor. Miguel actuó en la balona en los años 40 y 42. Y Algeciras, jugó también en Algeciras. Miguel lo vi poco, tenía yo 11 años cuando ya jugaba en la balona. Y algunas veces lo veía en el huerto Pedro Vejez, que es donde se jugaba al fútbol. Allí era una cantera como la copa un pino. Vicente jugó en la balona en segunda división 50-56. Ya después a Madrid y tuvo su recorrido también en el Jaén, en fin. Julián, ay Dios mío, Julián jugó poco. Para mí, Julián jugó en el 55-56. Jugaba también en el Atlético Linense, que era el que llevaba Aurelio Rosado. Aurelio Rosado estaba vinculado a la balona, como era un calero, o actualmente el director técnico que hay. Aurelio Rosado... Antonio, pero yo ya te vuelvo a decir que no, yo era muy niño, entonces sí, no lo he visto jugar. Pero la gente que lo ha visto jugar dice que Julián quizás tenía unas cualidades, quizás fuera el de mayor calidad de todos, no lo sé. Te lo puedo yo asegurar. Era un pelotero rápido, no tenía miedo. Le decían la gente que Juli tenía miedo, no tenía miedo. Era un pelotero directo al gol, pero yo no me explico cómo dice el muchacho, nada más que ha jugado en el Recreativo Granada, en el Santander y en el Ronda, creo. Yo ya lo perdí. Él ya, en fin, se casó, puso sus negocios y ya no. Pero era muy bueno. Buenas tardes. Bueno, se están incorporando. Se incorporan los hermanos Vázquez a la tertulia del centenario. Aquí está mi amigo Juan Vázquez Toledo y sus hermanos. Acomódalo. Vicente, Julián y Miguel. Yo voy a seguir la saga de los Vázquez. Sí, perdonen ustedes esta. El último hermano era Juan Vázquez. Vamos a sentar. Aquí. Cállate. Miguel. Tienes que ponerlo No hace falta. Casco para. No, a ellos sí, a ellos a todos. Tiene que prepararle el casco. Perdonen ustedes, estamos en directo. Vamos con publicidad si le parece y de inmediato comenzamos.
en el 100.2 de la FM, Radio Municipal de la Línea. Tu radio. Vamos con Miguel primero. Miguel, acércate ¿qué me tienes que contar de tu paso por la Balona? ¿Qué te ha dejado marcado? ¿Qué te ha dejado la Real Balompédica Linense? Me ha dejado lo que he sido siempre un admirador de la Balompédica, y ha sido una satisfacción grandísima para mí el haber jugado en Lecha. Uh-huh. Después, ¿Qué te ha dado? A mí me ha dado mucha satisfacción. Sí. Muy poco dinero, porque en aquellos tiempos no se pagaba, porque el señor presidente que teníamos... ¿Quién era el presidente? Pues no me acuerdo cómo es, que tenía una tienda, una sastrería. Hombre, Emilio. Don Emilio. ¿Sabe? Después del poco dinero que no daban nada, pues había que estar en la puerta desde por la mañana hasta mediodía, esperando a ver si el señor Sáez salía o llamaba a alguno que entrara, y después pues, al rato pues decía: vení mañana que ya hoy no debo pagar. ¿Cuándo se acababa? Así, y vamos, pero vamos, entonces en aquellos tiempos no había nada más que esas cosas, esa miseria, que es por lo que el fútbol se quedó, por mi parte, ¿no? Seguimos. Yo quería preguntarle una cosita a todos. Pégate el micro. Pero para no perder el turno. El domingo se juega un balón a Algeciras. Usted supongo que habrá jugado algún balón a Algeciras. ¿Cómo eran aquellos partidos? ¿Qué algo en especial de aquel partido? Bueno, eran unos partidos muy buenos. Había mucho interés. Hoy creo que la gente pone menos interés en un partido Balompédica Algeciras, pero entonces era temible. Yo estaba sirviendo, que yo serví en la Marina en Algeciras, y los días de eso, en la comandancia, me comían a mí. O sea que el fútbol era más importante en el sentido ese, ¿no? Lo sentían más el aficionado. Pienso yo que lo sentía más que... Hay que tener en cuenta una cosa. Miguel fue campeón de primera regional con andaluza, con la Balona, y ascendió a tercera división. ¿Cierto? Sí. O sea que eso tiene que ser un recuerdo único. Jugué muy joven, y el fútbol lo tuve que dejar al fútbol porque la familia fue el lío de la guerra y perdimos, mis padres perdieron lo que tenían, y entonces yo dejé el fútbol y me fui a tratar a trabajar. ¿Ya? Se quedó. ¿Se acuerda usted de algunos jugadores que estaban con usted? Hombre, esa cosa, la memoria la tengo yo un poquillo. La memoria no la tiene demasiado bien, pero siempre hay... Sí, vamos, yo me acuerdo unos pocos de ellos. A mí de los entrenadores que más me acuerdo es de Gaspar Rubio. Claro. Nada menos. Que es el que me... Claro, hombre. Es el que me... Si es para ponérselo por delante, para que lo vea. Que es el que me quiso llevar a donde se fue. Y no me pude ir, porque entonces yo trabajaba en Gibraltar y jugaba al fútbol, hacía dos cosas, trabajaba y jugaba, y el sueldo que es mío pues no podía faltar en mi casa. Tengo a mi lado a Juan, y tiene una cara de satisfacción viendo a su hermano Miguel hablar de su paso por la Balona. ¿Te satisface? ¿Te gusta? Hombre, me satisface, porque verdaderamente fue el que abrió, digamos, la veda en mi casa. Y eso que está contando él y lo ha contado con tanta normalidad, que ello tuvo que dolerle mucho, porque Gaspar Rubio le vio a él que tenía condiciones, porque Miguel no era un jugador muy técnico. Miguel era, yo me acuerdo perfectamente de mi hermano, porque yo he ido al fútbol desde que me podía correr para llegar en el momento ese al campo. Miguel era un jugador muy luchador, con una zancada muy grande y rematador, era un rematador. Y en aquel entonces había una jugada que era la chilena, y él lo practicaba perfectamente, él lo hacía muy bien, la hacía eso. Y entonces Gaspar Rubio, cuando vino, se lo quiso llevar a Alicante, y es lo que ha dicho él. No pudo hacer eso porque ni el fútbol era serio en aquel entonces para confiarse, y el sueldo
de él no podía faltar en mi casa porque todos éramos muy pequeños, ¿no? El segundo hermano en jugar, cuéntame, Antonio, tú eres el experto. Ojo, Vicente era Vicente ha sido el jugador comodín. Sí. En la Balona ha jugado él. Todo. De todo ha jugado. Era magnífico, muy pequeñito, muy lindo. La Balona no querían que se fuera, ¿eh? Pero sí que yo, que va. Pero se Este lo llevó muchacho al Madrid. cogió y saltaba. Bueno, cuando jugaba de interior era magnífico. Cuando jugaba en la media por la derecha, Sí. magnífico. Y de lateral también. Pero después, te lo llevaste tú a Madrid, Juan. Te lo llevaste tú, Juan, al Pro Ultra. Sí, pero... No, se lo llevó al Real Madrid. Sí, sí, Jugó sí, en el hombre, Plus ya, Ultra, lo llevó al Real hombre. Madrid. Lo fichó en Madrid. El venir él al Plus Ultra fue porque Vicente, cuando firmó la Balona, que firmó antes que yo... Sí, un mes antes que tú. Un mes antes que yo. Que firmó la Balona, Vicente era el titular. Que jugaba de titular en la Balona. Sí, señor. Y tuvo una mala suerte de lesionarse de menisco. En aquel entonces lesionarse de menisco era como peor que tener Pero eso fue en Madrid ya, ¿no? Eso ya estaba en Madrid, ya estaba ahí en Madrid, ¿no? No. Fue antes, Eso vale, la Balona. Eso es Vicente. Sí. Eso es Vicente. Entonces Vicente, la carrera suya se queda truncada porque tienen que operarlo, le hacen una operación, pierde todo el músculo de la parte de la zona del muslo, el músculo delantero, ahora lo recuerdo como a mí me ha enseñado la operación y es tremenda, ¿eh? Exactamente, tiene una operación y entonces él tuvo una gran voluntad. Fue de hierro, porque en aquel entonces el que lo operaban de menisco, ese estaba totalmente ya sentenciado, ese no volvía más al campo porque no recuperaba. Y él luchó, trabajó y tal y cual. Entonces la Balona no confió mucho en él. La Balona no. Yo siempre, cuando hablo de la Balona, que sepa la gente que yo no hablo de la Balona. Hablo de la Balona porque es la entidad. Pero yo cuando hablo de cualquier cosa que no me gusta decirla, pero que tengo que decirla porque es la historia nuestra. De decirlo, yo hablo de los que en aquel momento dirigían a la Balona, llevaban la Balona, y entonces en vez de atenderlo en aquel entonces, como estaba lesionado y tal y cual, pues lo dejaron un poco al lado. Entonces cuando yo ya me firmó en Madrid, me cede al Plus Ultra, él se viene a Madrid, se estaba recuperando, allí se terminó de recuperar, hizo una temporada magnífica y volvió otra vez aquí, que estuvo un par de años jugando de defensa, que creo que se salía, ¿no? Aquí hay una cosa escrita de él, Vicente Vázquez Toledo, de 1926, naciste, ¿no? Es el segundo de una familia ilustre de grandes jugadores. Empezó como medio volante y también lo hacía como interior, para terminar de lateral derecho. Cuajó una temporada excepcional, la de 1955-56, bajo las órdenes de Andrés Mateo. Ahí está. Ese año, el Puente Genil nos privó de subir a segunda. Fueron 3 partidos los que se jugaron. Jugó el partido. Y se perdió el partido ese. El partido que se jugó en Málaga, Puente Genil 1-0. Sí. Nos privó de subir a segunda división en un partido de desempate. Jugador de gran calidad, estuvo en la Balona en segunda en la temporada 49-50 y fue traspasado junto a su hermano Juan al Real Madrid. Militó en el Plus Ultra, filial del equipo blanco, y una lesión de rodilla, ya llegamos a eso, impidió cotas mayores. Sus hermanos Miguel, Juan y Juli también jugaron en nuestro equipo. Quiero decir que me parece que tú también jugaste en el Jaén, ¿no? ¿No llegaste a jugar en el Jaén? No. Cuéntame tu paso por la Balona, ¿qué significa para ti, Vicente? Acércate al micrófono. Mi paso por la Balona había que archivarlo y quemarlo. ¿Sí? Hombre, porque un jugador no se le puede decir que salga al campo y se parta la cara y después no le paguen. Encima, ¿no? Esto es lo que hacían conmigo. No voy a decir otra cosa. Ya está. No pagaban. Está claro. No pagaban, ni una chica. ¿Y eso no terminó bien? Termina porque yo pues lo dejé, digo, bueno, que me paguen lo que quieran. No me pagaban. Estaba entonces don Antonio Belinzón. Bueno, de los mejores. Con mucho dinero. Con mucho dinero, pero era para él.
Y otra cosa, ¿no? Estaba don Antonio. Yo quisiera preguntarle, ya que hemos hablado del partido Puente Genil, que es uno de los más famosos de la historia de la balona, Sí. ¿qué recuerdo tiene de aquel partido? Amargo. ¿Qué fue lo que pasó allí exactamente? Es ¿Qué la recuerdo? única vez que yo he llorado después de un partido. La única. ¿Y por qué? ¿Por qué no cuenta qué vivencias fueron Porque aquello? nosotros pusimos en ese partido todo lo que hay que poner. Y no nos salió las cosas bien a nosotros. Y al Puente Genil, que era un equipo mediocre, yo creo que era mediocre para la altura que teníamos nosotros. Y le salió todo bien y nos ganaron. Venía Rufito de delantero centro. Rufito de la línea. Bueno, nosotros perdimos un gol terminando el partido aquí en la línea, que lo perdió Puyol, ¿verdad? Es decir, Sí. perdió un gol hecho. Y fuimos ya a Málaga. Eso se llama fútbol, Antonio. Sí, lamentablemente sí. Eso se llama fútbol. O sea que, Pedro. Pero se ha sufrido mucho, en el fútbol se sufre mucho. Además de las vivencias que has tenido, seguramente la balompédica te ha dado algo, ¿no? Me ha dado la posibilidad de jugar, que era lo que yo más quería en el mundo. Claro. Y eso es bonito, ¿no? ¿Eh? Que eso es bonito. Eso es maravilloso. Claro. Maravilloso. Porque Además, estás hablando con un sentimiento Sí. que a Claro. mí me está emocionando, la que verdad. todavía Me está tiene emocionando sentimiento porque en ese sentido. Lo está viviendo. Sí. Lo está viviendo, Sí, si es que sí, lo está sí. viviendo. Sí. Hay una cosa importante. Juan también, cuando habla de su hermano Vicente, también se emociona, porque Juan sabe, y además le han comentado gente importante del fútbol, que Vicente era una joya. ¿Cierto, Juan? Que Vicente era una joya. Y que Vicente era una joya, que era una joya que por pulir, que no terminó de pulirse por las circunstancias, pero era una joya, era un futbolista impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a este hombre, que lo ha vivido todo en el fútbol y que lo ha sido todo en el fútbol, cuando ve que un hermano suyo que tiene posibilidades no llega, pues a él le da mucho sentimiento. Hablamos de que la balona es un sentimiento, Claro. pero amigo, aquí se está demostrando Ya ves. todo lo contrario también, ¿eh? Es que los jugadores, yo siempre lo he dicho, Los jugadores de la línea lo más para mí perjudicados los siempre. jugadores son lo primero y lo principal. Sí, Y si no hubiera jugadores no habría nada. claro. Ni habría balona, ni habría nada. Pero están ahí. Pedro, pero hoy día, si hubiéramos tenido, por ejemplo, este presidente que tenemos ahora, lleva 9 años, me parece ya, hubiéramos tenido en esas épocas brillantes de la balona, hubiéramos llegado más lejos. Si nada más que hubiera habido dinero para los de la línea, Hubiera que casi respetado. siempre, si tú ves equipos aquí de segunda, todos son catalanes, los traía Ferrer, catalanes, 2 o 3 que vinieron de por Hombre, por ahí, de la línea. pero eran de Mismo. calidad, ¿eh? Hombre, Pero cuando salió el pelotero aquí- cuidado que Hombre, aquí yo tengo aquí tengo precisamente los a mejores Yayo, equipos de a la Yayo, línea. Tirao y Videgain, que para qué decirte. Sí, bien, pero Yo- jugadores de la línea sí que ha habido, Antonio. ha habido. y Pero además ha con habido poca equipos salida. de la línea completo, o sea que... Con poca salida. que la línea sí ha estado, en esa balona del 48-49 había muchos jugadores de la línea, ¿no? Exactamente. Un equipo de era- Aurelio Rosado. Y mira los jugadores que hay. Estaba tú de paisano porque estaba malo. Ahora te la llevo para allá. Toma, pásasela. Que diga los jugadores que hay ahí. Si los conoces, si no están los nombres ahí. Todos famosos ya en la balona. Bien. Esa fotografía que hay. Y fíjate, de la línea. Yo soy el siguiente, la lista Claro. de Trae Vicente un mes más tarde. Quiere decir, a nosotros nos probaron en la... Qué bueno, además tú Ah, no te lo esperabas, ¿no? Cuando a ti te llaman, tú no te lo esperabas, ¿no? No. Fueron a buscarte, ¿no? No, pues, exactamente. Es decir, a nosotros nos probaron en Gibraltar, pues, la balona Sí, sí. acababa de ascender Una fotografía de Gibraltar. a segunda... Y está Vicente aquí. Juan, ¿no? Sí. La balona acababa de ascender a segunda división. Y se hacían unos torneos en Gibraltar muy bonitos, eran muy agradables porque acudía muchísima gente y era muy emotivo. El fútbol en Gibraltar en aquel entonces, aquellos torneos, era una cosa muy emotiva que gustaba en ambos sitios, ¿no? En un sitio y en otro. Y Vicente venía en el Algeciras.
y a mí me probaron en la balona. Es una anécdota muy buena. Hay una anécdota con esa fotografía que la Algeciras tiene el equipo, la fotografía que le hicieron tiene 10 jugadores. Y dice, ¿cómo que la Algeciras tiene 10 jugadores? Y es que Vicente se estaba haciendo una fotografía, conmigo, que es una fotografía que se ha hecho pública hace poco en estas cosas que están saliendo ahora en prensa, y verdaderamente fue eso. Vicente era, tiene que quedar una cosa muy patente, es que el verdadero interés de la balona era Vicente, porque Vicente era el hombre a seguir. A mí me habían probado ya, me probaron con 17 años, y la verdad, contra el Levante, un partido que había aquí entre semanas, yo estaba trabajando de Augusto el Sastre en el siglo XX, me escapé de la sastrería, vine, jugué, y hay una fotografía por ahí, la camiseta me quedaba grandísima porque yo nomás que tenía el pellejo, delgadito y tal y cual. Y me acuerdo que aquello no gustó absolutamente nada. Y después, 2 años después, aproximadamente 2 años después, cuando me prueban en Gibraltar, pero el hombre a seguir era Vicente, porque Vicente reunía unas condiciones muy buenas, pero resulta que Vicente lo que tenía era un hándicap en aquel entonces, que era pequeñito, no daba la talla que en aquel tío. Y en aquel entonces el ser alto era muy importante, porque todo el mundo era pequeño y tal y cual, y tener unos 75 era importantísimo, y en el fútbol muchísimo más, y eso es lo que le faltaba. Pero él no echó nunca de menos la altura esa, porque era de goma. Vicente saltaba muy bien. Ya después, cuando tuvo la lesión de menisco, ya el salto estaba muchísimo más limitado, pero se tiró muchísimos años después viendo. Y fue cuando a mí me probaron y no me dieron nada, y a Vicente lo firmaron. Lo firmaron, ¿eh? Sí. Te firman, o sea, te juegas en la balona, consigues, además, un año importante, fue un año importante, fue el año del ascenso, ¿no? El año del ascenso a segunda división, ¿no? No. La balona. Tú jugaste en la 48-49, ¿no? No. Es que hay una cosa muy importante, que es lo que se habla ahora. Ahora se dice, es que este jugador no está rodado. Este jugador hay que irlo metiendo en un equipo, y hay que meterlo no sé cuánto que vaya subiendo. Señores, yo jugué en la balona de jugar en un equipo local que se llamaba Oviedo, y que no había ido a jugar ni a San Roque. Yo no había salido ni a San Roque. Yo no sabía lo que era coger un autobús, porque en aquel entonces subirse en un autobús era un espectáculo. Y entonces resulta que yo no había ido. Él exactamente igual. Él era un jugador también que salía. Y nos adaptamos en segunda división, y había muchísimos jugadores de aquí de la línea, muchos jugadores de la línea, los Uceda, los Gallardo, Ayala, ¿quién más había? No sé, había unos pocos, había muchísimos jugadores de la línea que dice que estaban rodados. Yo no tenía rodado absolutamente. Yo cuando me veía en aquellos campos de hierba, y te cogió Rey. Yo decía, Rey te cogió. Yo no me lo contra Granada. Contra Granada. Yo no me lo creía. Así que vengo a referirme al detalle ese que me ha preguntado, que claro, que eso es una cosa muy, muy importante, pero es que simplemente, nada más que lo que Vicente está comentando, se ha emocionado, y es muy lógico que se emocione. El jugar en la balona, para mí fue siempre uno de los más difíciles de conseguir. Que sí, lo más difícil que conseguir fue jugar la balona. Cuando eres joven, Juan, es normal. Tú, el equipo de tu pueblo, tú quieres jugar, pero es complicado, es difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Hasta cuándo tú estás en la balona? Hasta el año 51-52, ¿no? Yo estoy hasta el 52, exactamente. Del 49 al 52, ¿no? Al 49, 50, 52, 3 temporadas. Lo que pasa es que yo no termino la temporada, porque en marzo tengo que irme al servicio militar. Y entonces ya, conmigo había hablado ya un agente en Madrid,
y me había dicho que no me preocupara de nada. El caso de Vicente dice que no me pagaba nunca. A mí me pasaba igual, y además, el dicho ese, saca acabar dinero, eso no era una novedad para mí, eso está Miguel dice que le decía saca acabar dinero, y a mí saca acabar dinero. Pero le voy a decir una cosa, hay una cosa muy importante. En el fútbol y en la vida se trabaja porque hay que ganar dinero. Pero cuando se está en una institución, como el caso de la Valona, un hijo del pueblo, y decirle que no hay dinero, a mí me importaba un pepino que no hubiera dinero. Yo lo que quería era jugar al día siguiente y suficiente. Por eso, después, cuando ocurren algunas cosas desagradables que no es la Valona, sino dirigentes son de la personas, Valona, claro. Pues por eso verdaderamente nos duele tanto para decir, pero si yo no me he preocupado del dinero, yo lo que he querido ponerme esa camiseta y ser mejor todos los días, que fui muchas veces mejor, esto lo digo ahora mismo orgullosamente, fui muchísimas veces mejor, y a mí me costó muchísimo trabajo entrar en la Valona, porque yo me acuerdo que debuté contra Granada. Contra el Rey. Que venía contra Granada. Granada, que venía de descender de primera división. Y a mí nadie durante la semana me había dicho, Juanito, vas a jugar, si en mesa está mal, tú vas a jugar de extremo. Nada. Yo entré en la caseta y cuando estaba sentado me dijeron, ¿tú vas a jugar? Y digo, ¿cómo? Sí, tú vas a jugar. Ah, pues muy bien. Pero de extremo derecha. Yo no había jugado en mi vida de extremo derecha. Ni me gustaba. Si he sido el puesto más antipático, es donde lo he conseguido todo. Fíjate la importancia. El tiempo más antipático, porque el extremo tenía que estar pendiente de que le dieran el balón. Y yo no he sido nunca un hombre dependiente. Yo he sido un hombre abastecedor. Yo he sido un hombre de dominar la zona central y hacer el juego tal como yo lo sentía. Bueno, para aquel día me pusieron de extremo, salí de extremo, y yo me acuerdo que salí al campo. Y cuando salió aquel equipo, el Granada, todo el mundo, el campo lleno, el campo de la zona Sí. Exactamente. Candy, González y Rey, los defensas. Exactamente. Salí al campo. Millán no venía. A mí me temblaban las piernas, me temblaba todo, salí un poco asustado. Pero yo no sé por qué hubo una superación en ese momento, estando jugando, que yo mismo creo que dije para mí, esta es tu oportunidad. Si no la aprovechas, estás perdido, porque me habían echado los lobos. A mí no me habían dado una oportunidad. A mí me echaron a los lobos porque yo era un futbolista que creaba problemas, porque en la calle ya se hablaba mucho de mí, y así había jugadores que habían costado mucho dinero y había que justificarlo. Pero al final se jugó ese partido, ganamos, no se ganó, no se perdió, se ganó. Y salió en una hoja que vendía en la calle Real, que me dijeron lo que estaba diciendo, a mí me dio vergüenza, y aquella noche no La goleada. La goleada. Ahí escribía yo. Se llamaba goleada, no la goleada. La goleada se lo he puesto yo para no plagiar. Se llama goleada, que decía, el título era El gato y el ratón, porque el defensa era muy alto, que me ayudó muchísimo, porque yo era muy rápido, endeblito, pero muy rápido. Y le formé un cacao de miedo, y entonces fue El gato y el ratón, y ahí empezó la superación mía. Ahí fue donde me he dado cuenta. Y después ya, claro, después la cosa de tratar con jugadores profesionales, como Félix, que era un profesional. Hombre, estaba allí viéndonos en el cielo. Y Félix, a mí me costó mucho trabajo creer en mí, porque aquí la mayoría de la gente no creía en mí, porque mi fútbol era diferente. En el fútbol en aquel entonces, el fútbol era muy agresivo, ¿no? Se valoraba muchísimo el que corría, el que luchaba, el que chocaba, el que se caía, el que se levantaba. Y yo eso no lo entendía. Yo lo único que entendía era que el fútbol era el balón, y si yo tenía el balón en los pies, entonces yo podía dominar esta situación. ¿No ves? Y esto era la cosa que hacía. Pero Félix me decía, tú llegarás lejos. Y efectivamente. ¿Llegaste lejos? Él llegó lejos, y él fue el que me facilitó de que llegara lejos. Yuli, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo...? Yo quisiera empezar diciendo que con respecto a la Valona,
podría, con respecto a la balona, podría querer, si tuviera ahora 19 años, o 18 o 17 como tenía antes. Pero desgraciadamente no puedo decirlo. Desgraciadamente yo lo único que tengo de la balona son despechos. Pero de la balona no, de los dirigentes. De los dirigentes. Bueno, yo hablo de la balona. No, tú dices de la balona. Es que eso es lo que pasa, Juan, que yo estoy hablando de la balona. Decimos la balona porque generalizamos, pero ahí había un personaje que era un sinvergüenza que le hizo daño. Antonio, que me ha conocido siempre. Yo era un jugador destacadísimo aquí sí. Aquí los que más sonábamos aquí la línea éramos Yayo y yo. Exactamente. Aquí no sonaba más nadie. No, y además hay crónicas de partidos así. Eran segundones, con todos mis respetos, porque yo veo a Pepe, que jugaba desde el centro. Juli, perdona que te diga, pero teníamos también a Alberto Catalán. Sí, había de medio volante. Alberto Catalán la abordaba en el centro del campo. Hablando... Yo le decía el medio centro muerto. Yo le decía Coqui, porque yo le digo Coqui a él, con cariño. Yo no le digo Alberto, yo le digo Coqui. ¿Toda la vida? Exactamente. Y era el hombre que tenía un dominio excepcional en el centro del campo. Hacía así, cogía el balón, lo acariciaba y lo echaba con una facilidad terrible. Has dicho una cosa importante, que tiene malos recuerdos. Que tiene malos recuerdos, pero echamos una mano a los buenos. ¿Hay algún buen recuerdo tuyo con la balona? Pues mira, me cuesta. ¿En qué temporada llegaste? Muchísimo. ¿En qué temporada llegaste, Yo con Juli? 18 años, no había cumplido los 18 años, la balona en segunda división, eso Antonio tiene que tener más. 55-56. 55-56. Me faltaban 3 meses a mí para cumplir los 18 años y me falsificaron la ficha para jugar en Castellón. De Castellón fuimos a Palma de Mallorca. Y de Palma de Mallorca con Yello y yo en casa del entrenador, viviendo en casa de Paco, ¿cómo se llama? Paco el Bien Hecho. ¿Paquito Bien Hecho? Paquito el Bien Hecho. No me acuerdo del apellido, chiquillo. Paco... Sí, Paquito el Bien Hecho, todo el mundo sabe. Es que aquí lo conocemos por Paco Bien Hecho, a mí no se me ha ocurrido nunca preguntar el apellido. Todo esto lo hablo en segunda división, Sí. En segunda división. Por aquel entonces había aquí un señor que cuando terminamos la temporada, en uno de los partidos que yo jugué en Alcoy, me sacaron como el mejor extremo derecha que había pasado por Alcoy en aquella temporada. Después de esto, empezamos la temporada aquí. Y un señor que no quiero mencionarlo porque además ya está muerto, pero os voy a dar una pista, era intimísimo amigo de Belizón. Ya sabéis quién es. Sí. O no sabéis. Sí, hombre, sí. Catalino era. Sí. Ay. Claro, hombre. Ay. Yo me acuerdo de... Hemos tenido a su hijo hace poco. No voy a mencionarlo porque no quiero herir, no. susceptibilidades por si alguien me escucha o alguien se entera o alguien... Este programa está seguido de muchísimos sitios. Este empezó por ponerme la primera zancadilla. Vaya. A los 6 o 7 partidos de empezar la temporada siguiente, porque yo debuté faltando 10 o 12 partidos para terminar la temporada. ¿Quién estaba delante tuya? ¿Quién estaba delante tuya? ¿El extremo que estaba delante tuya? ¿Quién era? ¿El que jugaba antes que tú? Pues no me acuerdo, Antonio. Me esperáis que era, yo creo que tengo por ahí, no me acuerdo. No quiero entretener. Si tú y yo es que para la memoria, yo como al fútbol, sigue, yo he tenido muchísimas posibilidades. Una historia curiosa. Pero desgraciadamente. Pero de la balona tú continúas. ¿Cuándo te vas tú de la balona? Yo me voy, me echan. Anda. Al 7º partido. Y este señor se llama Juan Farrés Montagut. Sí, señor. Ya.
Catalino. Juan Farrés Montagut. Que era yerno de Antonio Ruiz, dueño del campo furbo. Juan Farrés Montagut, sin saberlo, me quería el Málaga. No me dejó de ir. Y a los 6 o 7 partidos, ya te digo, después de empezar, cogió y me puse el pantillo. Pero bueno, pero ¿esto a cuento de qué? Si yo tengo este currículum, yo tengo el currículum de que en el COI, eso está ahí en más marca que se puede comprobar. Y todo lo que yo estoy diciendo se puede comprobar. Eso se puede comprobar todo. Ya estaba por aquí jugando contigo el Anillo, el Almagro. Juan, Almagro. Sí, pero detrás tuya estaba Borreguito, el Borreguito de Oviedo. Pepe Borrego. El Borrito de que era muy bueno, qué lástima. Hombre, qué lástima. Pepe Borrego. Bueno, ¿qué quiere? Mejía también empezó a jugar ya, Mejía. Mejía, otro chiquitito, jugando a fútbol de muerte. Bueno, pues entonces, que yo recuerde así, a lo mejor me salto algo, pero recordármelo por si te lo puedo recordar, Ese año me parece que fue. Sí, ese año estuve en Ronda. Yo estuve en Ronda. Sí, yo creí que te quedaba de temporada. Y ya con 18 años cumplidos, bien cumplidos, fuimos Pedro Sarmiento, Rufito y yo a Puente Genil a reforzarlo para la ascensión. Liguilla. Estuve en Puente Genil. No me acuerdo si el Puente Genil ascendió aquel año, que me parece que no, que fue al siguiente. Sí, porque se quedó Rufito allí. Que fue al siguiente, que se quedó Rufo. Y ahí cometí yo una equivocación grande. Porque cuando se enteró Casimiro Benavente, el entrenador. Que era un ¿tenía mucha vista? Un avistador de jugadores. Un jugador, sí. Le dije a Pedro, dile a Vázquez que no se vaya, que se quede. Y yo no me quedé. Me vine. Entonces, cuando me vine, también le voy a recordar a mi hermano Juan, que seguro que no se acuerda. Cuando me vine ya con 19 años, casi 20 años. El Plus Ultra me estuvo a mí pagando 6 meses porque había un presidente, le salió un presidente de la Real Federación Española de Fútbol que se sacó de la manga un decreto ley por el cual los jugadores amateurs no podían jugar a más de 30 kilómetros de residencia. Anda. Claro. No sé si vigente os acordáis hasta hace muy poco tiempo de eso o habéis leído algo. Eso ha estado vigente hasta hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo. Ya ve si ese hombre me hizo a mi daño, que lo tengo aquí, claro. No se me ha olvidado. Claro. Lo tengo en la memoria, no se me ha olvidado. En fin. Sí, pero yo te voy a decirte una cosa, vamos a ver. Venga. Eso es una consecuencia de la lucha que hay en todas las profesiones, sea fútbol, sea otro, encuentra ese enemigo y ese contrario que te pone la zancadilla, porque verdaderamente es lo siguiente, pero te voy a decir lo siguiente, tú tienes que sentirte orgullosísimo de haberte puesto la camiseta. Yo estoy orgulloso porque yo tenía, según decían, unas condiciones muy superiores para haber triunfado en el fútbol. Exactamente. Pero has dado sin con embargo, un me la cortaron. Muy bien, pero entonces eso no tiene nada que ver la balona. Tú tuviste la condición de que caíste en un equipo, tú tuviste la condición y la suerte de caer en un equipo que en aquel momento se fijó en ti, vio las condiciones tuyas y entonces te fichó. Que fue el Madrid. Yo creo es que si el futbolista que no he visto no se lo lleva nadie. Eso está lo claro. que te quiero decir. Eso está claro. Es lo que quiero decir. Dale. Juli, ¿jugaste con un balón a Algeciras? No. ¿Nunca? Nunca. No, porque tú jugaste en segunda división. Si yo estuve en la balona, yo estuve en la balompédica. Yo estuve en la balompédica 5 o 6 meses, no estuve más. Ya.
qué curioso. Es curioso. Es 5 o 6 meses yo no estuve más. Increíble. En segunda división. Claro. Yo tengo muchísimas alineaciones en las que él está. Yo tengo una alineación en la que él está contigo. Era un partido que estáis los dos. No. Nosotros aquí los partidos de verano, los partidos de verano. Sí, los jugábamos todos. Cuando el Plus a mí me dijo, mira, no te podemos retener porque este hombre no da las circunstancias. Entonces, Paco Trinchán, entrenador, muy amigo de Germán, el Gabilondo Germán y Machín del Atleti Madrid. Había un equipo en Madrid de la compañía constructora Agromán. Y entonces me dijo, mira, para que este chaval no esté aquí dando vueltas, que se venga al Agromán. Y entonces fui a Agromán y hice una temporada muy buena. ¿Tercera también? Y de ahí en tercera. Y entonces de allí ya de Agromán, Germán me llevó al Santander. Yo he fotos tuyas de vestido con la camiseta. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Santander? Yo tengo fotografía de esa, lo que pasa es que si tú quieres yo te la doy, porque esos son recuerdos que yo no... A mí me dice este hombre y después de Santander viene a Granada. Y después de Santander, ¿Habéis coincidido con Granada? Después de Santander viene a Primera División. Lo firmó el Granada y lo cedió al Recreativo. Porque me dijeron lo mismo. ¿Al Huelva? No, al Recreativo de Granada. En vez de estar aquí parado, si quieres. Yo digo una cosa. Yo juego, no, yo lo que quiero es jugar. ¿Has jugado con Vicente? Yo lo que quiero es jugar. Con Vicente. ¿Has jugado con Juli? Y también, Vicente ha jugado con Juli también, sí. El Granada en Primera División. Juan, tú que eres un tío de tanto arraigo y de tanto eso, jugar con tus hermanos ha tenido que ser lo más, ¿no? Hombre, lo mismo que para ellos jugar contigo, evidentemente, ¿no? Indiscutiblemente, pero nosotros nos hemos encontrado en esto, aparte de haber jugado, yo he jugado con Vicente profesionalmente y partidos de liga, y esto era el juego Vicente. Pero ya después en feria, que eran los partidos aquellos que organizaba, yo invitaba a muchos compañeros míos y venían, y incluso se hizo un partido, Antonio recordará, con el gran Aurelio Rosado, que era un fenómeno en ese aspecto. Él era el que organizaba todo eso, y yo era el abastecedor, y él era el que me organizaba todo. Se hizo, le dije un día a Aurelio, ¿por qué no llamamos a todos los jugadores de la línea que están jugando fuera de la línea? Lo llamamos, la tengo yo en mi casa, si no la tiene nadie yo la tengo. Cuando quieran alguien tener eso, del primer carnet que me dio la Balona, en el año 49, que me pida de ahí lo que quiera. Para mí esto es algo especial. Su casa, y jugamos aquel partido de feria, aquel partido de feria que llenábamos el campo y eran todos jugadores de la línea y estaba ahí. Yo tengo esta fotografía y cada vez en mi casa la tengo puesta y cada vez que lo veo digo, ¿cómo es posible que lo consiguiéramos? Eso fue un espectáculo y la gente aquel día disfrutó de lo lindo, y disfrutamos todo de lo lindo porque fue maravilloso reunirnos todos. Unos habían tenido más suerte y otros menos suerte, pero todos eran maravillosos, extraordinarios. Hacemos una rueda. Juan, empieza preguntando tú le querías preguntar algo a Juan antes. Sí, lo que pasa es que era en aquel momento ya no. Bueno, pues aquí tenemos a 4 protagonistas. Pero yo lo que quería decir, hablando de su época como su última etapa como jugador, tuve la suerte de conocer a Palma. Palma es un delantero centro que coincidió contigo en el Badalona. En el Badalona, En el Badalona. Y me hablaba, porque además era el máximo goleador, y me hablaba excelsidades de ti, y decía que la mitad de los goles que metía era porque tú se los pasabas. ¿Te acuerdas de aquel delantero centro del Badalona? Sí, me acuerdo, ya ahora me acuerdo de Palma, Palmita. Sí me acuerdo, pero es que yo, cuando yo fui a Badalona, yo iba a cumplir ya... Iba yo para los 35 años y claro, ¿no? Y yo jugué, y precisamente yo jugué en Badalona porque
yo me quería retirar. Yo ya tenía, cuando le vi la oreja al lobo en primera división, que fue en el Córdoba, pues yo hice el título de entrenador. Yo tenía ya mi título de entrenador en el bolsillo. Yo estaba jugando en el Badalona con mi título de entrenador en el bolsillo. Y me acuerdo cuando terminó aquella temporada, de esa palmita y tal, pues me llamaron porque decían que iba a renovar. Y yo le dije que no, que yo me venía para la línea, ¿no? Y es que tengo yo una fotografía en casa que supongo que tú la has visto, la oreja, esa que un partido contra el Cartagena, que perdimos 2-1 en Cartagena, era la permanencia en segunda división, Allí metí yo el gol y después en casa le ganamos 3-0 y yo metí dos. Y se tiraron la gente al campo y me cogieron a hombro. Aquello era muy poco usual en aquel entonces. Cuando me cogieron los tíos, ¿por qué no el hombre? Digo, yo decía, ¿para mí a dónde me llevan? Yo me creí que me iban a tirar un sitio. Y cuando me cogieron, me llevaron, me dieron un paseo por el campo y tengo esa fotografía en mi casa y un amigo mío la tituló, ¿cómo es? Oreja, rabo. Oreja, rabo para... Y puerta grande. Oreja, rabo y puerta grande. Quiere decir que esta fue la retirada mía, ¿no? La retirada mía, que yo no quería. Del Badalona viniste a la Balona. Me vine a la Balona. Tuviste una temporada jugando, no la terminó y a mitad de temporada se hizo cargo del equipo como entrenador. Exactamente. Que fue la temporada de se fue. La temporada de la inauguración del estadio municipal. Sí. Está él con Medina y compañía. No, Medina compañía no era Blasco. Blasco era. Bueno, era Medina presidente, ¿no? Medina sería presidente. Sí, no, pero Medina presidente. El que verdaderamente me trajo aquí, que es un gran amigo mío, siempre lo ha sido y cada vez que nos vemos, pues nos damos un abrazo porque ahora nos vemos poco, era Juan Blasco. Juan Blasco me dijo que yo tenía que inaugurar campo. Y hay una cosa, yo no he sido supersticioso nunca, pero hay en el fútbol una superstición, que es que cuando se inaugura un campo, se hace una temporada malísima, es malísimo. Y entonces me dijo, ¿tú vas a venir aquí a entrar? Y yo le dije, no, Juan, yo no voy, deja que vaya otro y que inaugure el campo. Y cuando inaugure el campo, yo vuelvo. Claro. Y entonces se empeñó y tal y cual. Vine y efectivamente, a mediación de temporada me pusieron en la calle, porque aquello no funcionó bien. 2 minutos. Yo permitirme que le dé la palabra a Vicente. Vicente. Claro, es que hay tanta historia que contar. Esto es un programa para 3 horas, no es un programa para 40 minutos o 45 minutos. Balona Algeciras. Balona Algeciras, bueno, un gran partido. ¿Y tú has jugado más Algeciras Balona o no? ¿Tú Balona Algeciras? Yo, aunque jugara en el Algeciras, yo era de la Balona siempre. ¿Y te has enfrentado con la Balona en algún partido en aquella época? Sí, en Gibraltar. En aquel partido de Gibraltar. Ese partido famoso. Bueno, pero como no sale la foto, no cuenta. No cuenta. Este jugó un balón en Algeciras. Sí. ¿Tú jugando en el Algeciras? Sí. No, jugando en Algeciras, no, jugando con la Balona. Jugando con la Balona. ¿Y qué? Nada, que lo hacía con mucho más interés. Está claro, cuando decimos que jueguen los de casa. En aquellos tiempos era un minuto. Importantísimo un balón. Un minuto. No, que hay un detalle curioso. La última camiseta que yo me puse cuando ya definitivamente dejé el fútbol con 25 años, cuando todo el mundo se colocaba entonces, porque no es como ahora que cogen a un chaval de 18 años, de 20 años, entonces para colocarse tenía uno que tener 23. Se acabó el tiempo, señores. Gracias por... Ahora seguimos. Y era cuando empezaba a subir. Nos vemos la semana que viene. Centenario. Aquí está mi amigo Juan Vázquez Toledo y sus hermanos. Acomódalo. Vicente, Julián
y Miguel. Yo voy a seguir la saga de los Vázquez. Sí, perdonen ustedes esta... El último hermano era Juan Vázquez. Vamos a sentar. Aquí. Cállate. Miguel. Hay que ponerle uno... No hace falta. Casco para... No, a ellos sí, a ellos a todos. Tiene que prepararle el casco. Perdonen ustedes, estamos en directo. Vamos con publicidad, si le parece, y de inmediato comenzamos. En el 100.2 de la FM, Radio Municipal de la Línea. Tu radio. Vamos con Miguel primero. Miguel, acércate a ¿qué me tienes que contar de tu paso por la Valona? ¿Qué te ha dejado marcado? ¿Qué te ha dejado la Real Balompédica Linense? Me ha dejado lo que he sido siempre un admirador de la Balompédica, y ha sido una satisfacción grandísima para mí el haber jugado en Lecha. Uh-huh. Después, ¿Qué te ha dado? A mí me ha dado mucha satisfacción. Sí. Muy poco dinero, porque en aquellos tiempos no se pagaba, porque el señor presidente que teníamos... ¿Quién era el presidente? Pues no me acuerdo cómo es, que tenía una tienda, una sastrería. Hombre, Emilio. Don Emilio. Después del poco dinero que no daban nada, pues había que estar en la puerta desde por la mañana hasta mediodía, esperando a ver si el señor Sáez salía o llamaba a alguno que entrara, y después pues, al rato pues decía: vení mañana que ya hoy no debo pagar. ¿Cuándo se acababa? Así, y vamos, pero vamos, entonces en aquellos tiempos no había nada más que esas cosas, esa miseria, que es por lo que el fútbol se quedó, por mi parte, ¿no? ¿Seguimos? Yo quería preguntarle una cosita a todos Pégate ellos, el micro. pero para no perder el turno. El domingo se juega un balón a Algeciras. Usted supongo que habrá jugado algún balón a Algeciras. ¿Cómo eran aquellos partidos? ¿Qué algo en especial de aquel partido? Bueno, eran unos partidos muy buenos. Había mucho interés. Hoy creo que la gente pone menos interés en un partido Balompédica Algeciras, pero entonces era temible. Yo estaba sirviendo, que yo serví en la Marina en Algeciras, y los días de eso, en la comandancia, me comían a mí. O sea que el fútbol era más importante. Pompino. Vicente jugó en la Valona en segunda división 50-56. Ya después a Madrid, y tuvo su recorrido también en el Jaén, en fin. Julián, ay Dios mío, Julián jugó poco. Para mí, Julián jugó en el 55-56. Jugaba también en el Atlético Linense, que era el que llevaba Aurelio Rosado. Aurelio Rosado estaba vinculado a la Valona, como era un calero, o actualmente el director técnico que hay, Aurelio Rosado. Antonio, pero yo ya te vuelvo a decir que yo era muy niño, entonces no lo he visto jugar. Pero la gente que lo ha visto jugar dice que Julián quizás tenía unas cualidades, quizás fuera el de mayor calidad de todos, no lo sé. Te lo puedo yo asegurar. Era un pelotero rápido, no tenía miedo. Le decían la gente que Juli tenía miedo, no tenía miedo. Era un pelotero directo al gol, pero yo no me explico cómo dice el muchacho, nada más que ha jugado en el Recreativo Granada, en el Santander y en el Ronda, creo. Yo ya lo perdí. Él ya, en fin, se casó, puso sus negocios, ya no. Pero era muy bueno. Buenas tardes. Bueno, se están incorporando. Se incorporan los hermanos Vázquez a la tertulia de. En el 100.2 de la FM, Radio Municipal de la Línea. Tu radio. Nacía en 1912 y aunque está a punto de cumplir 100 años, ha sido, es y siempre será menor de edad. La Radio Municipal de la Línea presenta Centenario. Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandará. Un programa semanal dedicado al centenario de la Real Balompédica Linense, producido y dirigido
por la comisión delegada de este evento histórico para la línea. Balona, balona, arriba quedará. Señoras y señores, muy buenas tardes. Empezamos encuentro con el centenario. Hasta que venga Rafael Boza, pues aquí estamos con... Bueno, tenemos una sorpresa preparada, pero mientras viene nuestro presentador, vamos a presentar, valga la redundancia, a nuestros dos queridos compañeros, como son Juan Macías, buenas tardes. Buenas tardes. Y don Antonio García Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de los hermanos Vázquez. ¿Qué les parece? Hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pues por eso nada más que nada menos Juan y Antonio nos van a hacer una pequeña semblanza, una pequeña sinopsis de lo que han sido estos dos jugadores en la balompédica. A quien queráis, alguno de los dos, o Juan o Antonio, podéis empezar. Yo prefiero que sea Antonio, que vivió más directamente la época de los Vázquez, el que se refiera. Yo al que más vi jugar fue a Juan en su última etapa, cuando volvió a la Balona. Así que le cedo la palabra a Antonio y después yo, si acaso, pues Antonio, hago alguna cosita. Bueno, pues... Por orden cronológico. En primer lugar, voy a decir que yo soy muy amigo de toda la vida de la familia Vázquez. Empezamos a trabajar con 14 o 15 años juntos, uno en un sitio, otro en otro, él en una sastrería, mi hermano en otra sastrería y yo en una oficina para empezar ya a hacer números. Tenedor de libro quería yo hacer. Bueno, voy a empezar por Miguel, que es el más mayor. Miguel actuó en la Balona en los años 40 y 42. Y Algeciras, jugó también en Algeciras. Miguel lo vi poco, tenía yo 11 años cuando ya jugaba en la Balona. Y algunas veces lo veía en el huerto Pedro Vejez, que es donde se jugaba el fútbol. Allí era una cantera como la